Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de termodinámica para ingenieros químicos. Les habla su profesor Omar Móvil y en la tarde de hoy vamos a discutir los motores de combustión interna. La idea es discutir los varios tipos de motores de combustión interna y los ciclos termodinámicos de cada uno y entender, ¿verdad?, las diferencias entre ellos y algunas aplicaciones que tienen, ¿verdad?, estos tipos de motores. Voy a compartir mi pantalla con ustedes porque estoy interesado en mostrarles la presentación en PowerPoint porque tiene animación. Así que voy a compartir la pantalla con ustedes y nos vamos de una vez a la presentación en PowerPoint. Voy a esconder esta parte de aquí. Entonces, como les dije, vamos a hablar de los motores de combustión interna y vamos a tratar de, ¿verdad?, de entender un poco los ciclos termodinámicos de cada uno de esos motores. Vamos a entrar entonces en materia y vamos a empezar el motor de Otto. Debido a su uso en automóviles, el motor de combustión interna, ¿verdad? De todos los motores de combustión interna es el más común, el de Otto, porque, ¿verdad? Los automóviles están basados en este tipo de ciclo. Su ciclo consiste de 4 carreras de un pistón, como pueden observar aquí, ¿verdad? De manera general, ese movimiento del pistón hacia arriba y hacia abajo es lo que genera, ¿verdad?, el movimiento de la rueda al final, ¿verdad? Al fin y al cabo. Así que de todos estos segmentos tenemos el segmento de 0 a 1 que corresponde a la entrada, la carrera de entrada. Ocurre obviamente a presión constante y si queremos visualizarlo podemos irnos a esta primera imagen en donde, ¿verdad?, la válvula de entrada obviamente se abre para que el aire entre. ¿Está bien? Recuerden que en los motores de combustión interna, ahorita cuando vayamos a hablar de la idealización de él, vamos a suponer que el fluido de trabajo es aire, aunque no es realmente lo que ocurre. ¿Está bien? Así que de 0 a 1 hay una entrada del aire. Luego, y sabemos que en la vida real es el combustible, ¿verdad? Realmente es lo que está entrando, pero cuando lo idealizamos, decimos que el fluido de trabajo es aire todo el tiempo, que no es real, ¿está bien? Así que en esta etapa el pistón se mueve hacia afuera, que fue lo que le dije, se mueve hacia afuera quiere decir hacia abajo para ampliar el volumen, y acarrea una mezcla de combustible y aire dentro del cilindro, que es lo que realmente ocurre, ¿verdad? Aire más combustible. Se le pone combustible a su automóvil para que se pueda mover. Luego vamos al segmento de la etapa 1 a la etapa 2. Vemos que en el ciclo real, ¿verdad? No hay como un punto exacto en donde termina y empieza cada una de las etapas. Ahorita lo vamos a ver en el ciclo ideal, en donde el inicio y el final y el comienzo de la siguiente etapa son claramente identificados. Así que de 1 a 2, vamos a suponer que 2 termina aquí, de 1 a 2 es la etapa de compresión. Y tiene lógica porque vemos que el volumen disminuye a medida que yo voy subiendo, ¿verdad? De la etapa del punto 1 al 2, el volumen disminuye, lo que es típico, un proceso de compresión y la presión. ¿Qué pasa con la presión? Vemos que la presión aumenta. Eso es lo que vemos en la etapa del 1 a 2. Si lo vemos en la gráfica, pues en este paso o en esta etapa, el cilindro, ¿verdad?, sube disminuyendo el volumen y obviamente aumentando la presión. ¿Está bien? Así que ahí estamos. La mezcla de combustible-aire es comprimida aproximadamente en forma adiabática, así que no estamos intercambiando calor con los alrededores. Una vez la etapa de compresión termina,
entonces nos movemos en la etapa de 2 a 3, en donde prácticamente, ¿verdad? El volumen se puede considerar casi que constante. ¿Está bien? La mezcla se pone en ignición y ocurre la combustión tan rápidamente que el volumen permanece casi constante mientras la presión se eleva. Aquí vemos entonces, ¿verdad?, que las condiciones son óptimas porque hay altas presiones, ¿está bien? Hay altas presiones, la temperatura aumenta, eh, esas condiciones generan, ¿verdad?, la reacción de combustión. Y como les dije, les mencioné, ocurre tan rápido que prácticamente ese volumen se puede considerar constante, porque vemos que en ese instante de tiempo, pues el émbolo, el pistón no se está moviendo. ¿Está bien? Obviamente, al elevarse la presión, altas temperaturas y además de eso, algo bien importante es que ocurre la ignición. ¿Y cómo ocurre la ignición? Porque aquí, ¿verdad? La bujía. En sus carros, todos escuchamos, ¿verdad? La bujía, se dañó la bujía, porque en la bujía prácticamente, ¿verdad? Se inyecta la chispa que, aprovechando las altas presiones, genera la reacción de combustión. Luego de la etapa 3 a la etapa 4, ¿qué tenemos? Tenemos el proceso de expansión en donde se produce prácticamente el trabajo, porque ahora el émbolo, ¿verdad? Se dirige nuevamente hacia abajo, se dirige nuevamente hacia abajo para generar ese movimiento, ¿verdad? O ese trabajo que necesitamos para mover las ruedas del vehículo. Eh, Así que de la etapa 3 a la etapa 4, los productos de combustión, nosotros sabemos obviamente que se van a generar unos productos de combustión, ¿verdad? Que van a salir, ¿verdad? Disparados rápidamente, y eso lo que va a hacer es que va a empujar el pistón hacia abajo nuevamente, ampliando eh, el volumen, lo que se ve en un proceso de expansión aproximadamente de forma diabática, porque estamos, ¿verdad?, asumiendo que no se intercambia calor con los alrededores. Así que en este caso nosotros vemos, ¿verdad?, estamos aquí. En ese caso, el pistón se mueve hacia abajo, entonces se da un proceso de expansión de la etapa 3 a la etapa 4. De la etapa 4 a la, 4, a la etapa 1 prácticamente ocurre casi que a un volumen constante. En este caso, la válvula de escape se abre, ¿verdad? El émbolo, estamos analizándolo en un instante de tiempo determinado, el émbolo está aquí, así que prácticamente el volumen se mantiene constante mientras se escapa calor. ¿Está bien? Ahí tenemos un proceso de enfriamiento. Y por último, ¿verdad? Cuando el émbolo nuevamente sube, pues todo este aire, estos gases de combustión salen por el exhaust, porque se abre, ¿verdad? Para que se eliminen todos esos gases. Así que en el segmento 4A1 vemos simplemente, ¿verdad?, que se abre la válvula de emisión, la presión disminuye rápidamente, pues se abre esa válvula, vemos que hay una disminución de presión, prácticamente a volumen constante. Podemos decir que hay una emisión de calor primero, y entonces de la etapa 1 a la 0, el pistón se empuja hacia arriba, sacando los gases hacia afuera del cilindro. Así que ahí tenemos, ¿verdad? La explicación sencilla de cómo funciona el motor de Otto. Si nosotros queremos idealizar, ¿verdad?, el motor de Otto, pues lo que tenemos que asumir en este caso es que tenemos, por ejemplo, una compresión adiabática reversible. Además de eso, vemos, ¿verdad?, exactamente o idealizamos exactamente, ¿verdad?, un proceso de enfriamiento y emisión a volumen constante completamente, y lo igual la combustión ocurre exactamente a volumen constante. Ya no vemos esas curvas en donde no veíamos definidamente, ¿verdad?, en dónde acaba y termina cada etapa. En el ideal es mucho más simétrico y mucho más clara
¿verdad? El inicio y el final de cada una de las etapas del proceso de ciclo de Otto. Hay dos etapas adiabáticas, que son la de expansión y compresión, y hay dos etapas a volumen constante, que es el enfriamiento y la emisión, y la combustión. Miren que no estamos dibujando en el proceso idealizado, ¿verdad? El ingreso del combustible y el aire, ni tampoco la emisión de los gases de combustión. ¿Saben? Que irían aquí, hacia adentro y hacia afuera. Estamos enfocándonos más que todo en el proceso de CAD, en donde vemos que hay una compresión adiabática reversible. Estamos hablando del proceso de Otto idealizado, el ciclo de Otto idealizado. Luego de la etapa D a la A, vemos que el aire absorbe calor para generar la combustión a un volumen constante mientras la temperatura y la presión aumenta, como lo expliqué ahorita. Luego ocurre la combustión. Luego de A a B ocurre el proceso de expansión cuando el pistón corre hacia abajo. Eso ocurre de manera diabática y luego vemos la emisión de calor. El aire se enfría a volumen constante y luego entonces sale, cuando la válvula se abre, vemos y el émbolo sube hacia arriba nuevamente, la emisión de los gases. O sea que aquí hay que ver, ¿verdad? Por separado dos efectos o dos fenómenos que ocurren cuando la válvula se abre. Primero escapa calor y luego cuando el pistón empieza a subir arriba, empuja los gases hacia afuera y vemos entonces la emisión. Es bien importante, ¿verdad? Mencionar algo relacionado, algo bien importante, que es la eficiencia de los motores de Otto. Y prácticamente esa eficiencia depende o sea, se puede ser calculada esta ecuación que usted ve aquí. Y prácticamente esa ecuación tiene un factor gamma, que podríamos decir que es la relación entre el C sub P y el C sub B del fluido de trabajo. En este caso, ¿verdad? El fluido de trabajo ha sido idealizado. ¿Qué quiere decir que ha sido idealizado? Que vamos, por eso se llama ciclo de Otto de aire estándar. Nosotros sabemos que lo que entra no es aire, entra, ¿verdad? Combustible y aire. Y después de la reacción de combustión, pues se generan gases, ¿verdad? Como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, debido al contenido precisamente de azufre, de nitrógeno. Además de eso se forma CO si la combustión es incompleta, CO2 si la combustión es completa, agua y además de eso se emite calor. Sin embargo, ¿verdad? Para hacer un análisis más sencillo de los motores de combustión interna, en este caso del ciclo de Otto de aire estándar, vamos a decir que todo el tiempo tenemos aire, ¿verdad? A lo largo del ciclo, lo cual no es cierto, como les expliqué. En este caso, ¿verdad? Para este tipo de ciclos, para hallar la eficiencia, volviendo, o sea, aquí habíamos quedado aquí, ¿verdad? Que sería el C sub P y el C sub B del fluido de trabajo. En este caso lo idealizamos y decimos que es aire todo el tiempo. Y además de eso depende de R. ¿Pero qué es R minúscula? R minúscula se llama la relación de compresión. Y vamos a hablar, ¿verdad? De una manera sencilla, ¿qué es eso de relación de compresión R? Si yo miro la definición de R, me doy cuenta que R es la relación entre el volumen en C, que es el volumen inicial, antes de que la compresión se dé. Vamos a suponer que es 100 centímetros cúbicos. Y el volumen B sub D, que es el volumen final, vamos a suponer que es 10 centímetros cúbicos. Así que en ese caso R va a ser 100. Estoy poniendo un ejemplo, puede ser cualquier número, es para explicarles el concepto. Entre 10, eso me da una relación de compresión de 10. Vamos a suponer que la compresión no fue tan severa y el D, vamos a suponer que el ciclo,
la compresión no llegó a 10, sino a 20 centímetros cúbicos. Así que entonces sería 100 entre 20. ¿Cuánto nos da eso? El radio de compresión, ¿cuánto nos da? 5. Así que si R es grande, es porque se comprimió bastante. Si R es pequeña, es porque se comprimió menos. Así que R, la relación de compresión, es una indicación de cuánto se comprimió. Y eso es bien importante para la eficiencia de un ciclo. ¿Está bien? Porque acuérdense que entre más compresión yo le aplico al fluido de trabajo, estoy esforzando al compresor y lo puedo dañar, necesita reparaciones eh, periódicas, ¿verdad? O más frecuentes. ¿Por qué? Porque le está trabajando más. Así que la relación de compresión es bien importante en la eficiencia, ¿verdad? Y la relación de compresión es prácticamente cuánto yo comprimí, si comprimí mucho o comprimí poco. Entonces vamos a ver la gráfica. Es bien importante esta gráfica, ¿verdad? Nosotros vemos esta ecuación que acabamos de ver ahorita, si la dibujamos con respecto, ¿verdad? A la relación de compresión. Aquí, por ejemplo, si vamos de izquierda a derecha, vemos que aumenta esa relación de compresión, es decir, que cada vez comprimimos más si nos movemos de izquierda a derecha. Y en el eje de la Y vemos la eficiencia térmica, new, ¿está bien? En este caso, vemos este comportamiento, ¿verdad? Vemos este comportamiento bien bonito. Y al final vemos que hay una tendencia como a una constante, lo que llamamos un plató, ¿verdad? Entonces vemos que hay cambios bien significativos a bajas relaciones de compresión. Sin embargo, a altas relaciones de compresión no vemos cambios significativos. Entonces, yo les pregunto, vamos a suponer que usted como ingeniero está trabajando para mi compañía, yo le digo, ingeniero, hágame el favor y estamos trabajando a un radio de un compression ratio, una relación de compresión de 2 y estoy alcanzando una relación, una eficiencia de más o menos 30, ¿verdad? 30% de eficiencia. ¿Cómo, qué haría usted para aumentar esa eficiencia por lo menos 50? ¿Usted qué me diría? ¿Qué haría? ¿Comprimiría más o menos? Y más o menos hasta qué radio de compresión. Pues si yo quiero llevar esa eficiencia de 30 a casi 50, pues yo te diría, jefe, vamos a aumentar ese radio de compresión más o menos a 5.5. Perfecto, ¿verdad? Estamos trabajando a bajos ratios de compresión, así que aumentándolo, yo puedo lograr un aumento significativo de la eficiencia, casi el doble. Vamos a suponer que ahora estamos trabajando, ¿verdad? Y yo sigo siendo, pues, su jefe y le digo, mire, ingeniero, hágame el favor, estamos trabajando a 15, ¿verdad? De ratio de compresión. Y estamos obteniendo una eficiencia de más o menos 66. Toma aproximado, ahí al ojo. Yo le digo, necesito, ¿verdad? Que me aumente la eficiencia basándonos en el radio de compresión. Usted viene y le dice, bueno, ingeniero, vamos a comprimir más, vamos a llevar ese ratio de compresión a 20. Cuando miro cuánto aumenta la eficiencia, nada. Así que a altos ratios de compresión no vale la pena, ¿verdad? Tratar de aumentar la eficiencia del ciclo de Otto porque estamos gastando más energía, comprimiendo mucho más, excediendo, esforzando al compresor para que trabaje más, lo vamos a dañar y al final no vemos, ¿verdad? Un aumento significativo en la eficiencia. Así que usted me va a decir, ingeniero, no vale la pena, jefe, no vale la pena seguir aumentando el radio de compresión 100 unidades porque la eficiencia no aumenta significativamente. Así que la eficiencia térmica aumenta rápidamente con respecto a la relación de compresión R a bajos valores de R, pero lentamente a altos valores
altas relaciones de compresión. ¿Cuál puede ser una de las posibles, verdad, explicaciones por qué a altos compression ratios yo no puedo aumentar, verdad, la eficiencia? Acuérdense que el ciclo de Otto tiene una bujía que es la que, verdad, enciende la chispa para que se dé la combustión. Imagínense si yo comprimo bastante, puedo generar, ¿verdad?, una combustión espontánea como se puede generar en los ciclos de diésel, que lo vamos a ver más adelante. Así que eso podría crear un desfase entre la combustión generada por la chispa más la combustión generada a altos ratios de compresión. Así que por eso no vemos un aumento significativo. Al contrario, podemos tener, ¿verdad?, problemas severos en el motor. Así que ya vimos cómo, ¿verdad?, describimos el ciclo de Otto, el práctico, el idealizado, vimos las diferentes etapas. Además de eso, vimos, ¿verdad?, la eficiencia y llegamos a la conclusión que a bajos ratios de compresión sí podemos tener aumentos significativos de eficiencia aumentando ese ratio. Sin embargo, a altos ratios de compresión R no vale la pena, porque los cambios, los aumentos en eficiencia no son representativos y estaríamos invirtiendo más trabajo, comprimiendo mucho más el fluido de trabajo. Así que con eso, ¿verdad?, quiero que quede claro exactamente a qué se refería el ciclo de Otto. Miren aquí el spark, la bujía, que con la chispa prácticamente genera la combustión, los gases de combustión tiran y ese movimiento, ¿verdad?, ese movimiento de subir y bajar del pistón prácticamente genera el movimiento que nosotros necesitamos para las ruedas del carro para podernos mover. Ahora lo que queremos analizar es este otro nuevo ciclo que tiene múltiples aplicaciones, que es el motor de diésel, y luego vamos a ver el ciclo de diésel. Cuando comparamos los dos, hay una gran diferencia, y es que los motores de diésel no utilizan el spark, no utilizan la bujía para generar la combustión, ¿verdad?, del combustible, valga la redundancia, con el aire que también entra, ¿está bien? Así que vamos a hablar del motor de diésel y luego entonces usted va a poder determinar las diferencias entre uno y el otro. En el motor de diésel, la temperatura al final de la compresión es suficientemente elevada para que la combustión se inicie espontáneamente. Así que acá se generan compresiones mucho más altas, se trabaja con ratios de compresión mucho más altas para favorecer la combustión espontánea sin necesidad de la bujía que emite una chispa para que se genere la combustión. Los motores diésel tienen una amplia gama de aplicaciones en heavy duty. Así que encontramos camiones de carga pesada, encontramos, ¿verdad?, pickups que ya son mucho más grandes, mucho más potentes, maquinaria para excavar, para trabajo pesado, buses, tenemos también todo lo que es heavy duty, ¿está bien? Algunas embarcaciones, tenemos prácticamente todo ese tipo de aplicaciones para los motores diésel. Esta temperatura más alta se debe a una mayor relación de compresión, lo que les dije a ustedes. Si yo comprimo mucho más, ¿verdad?, entonces voy a generar altas temperaturas y altas presiones que van a favorecer hay mezcla de aire con combustible, así que eso va a favorecer una combustión. El combustible se añade con suficiente lentitud y eso lo vamos a ver ahora en la siguiente slide, en donde muestro etapa por etapa cómo por acá arriba, ¿verdad?, se inyecta casi que en forma de spray con pequeñas gotas, bien lentamente, porque son gotas bien pequeñas y en spray como un atomizador. Precisamente se hace para mantener la presión constante, ¿saben? Para mantener la presión constante durante el proceso de combustión. Para la misma relación de compresión, y esto es bien importante, para la misma relación de compresión, el motor de Otto tiene una eficiencia más alta que el motor diésel. Vamos a suponer que estamos trabajando, ¿verdad?,
a bajos ratios de compresión, pues Otto le gana a Diesel. Sin embargo, como Diesel sabe eso, Diesel prefiere trabajar a altos ratios de compresión. Es como si ellos hablaran entre ellos y le dijeran, ok, está bien, tú me ganas a bajos ratios de compresión porque tienes la bujía, pero yo sé que tú a altos ratios de compresión te echabas, ¿qué? Porque tú tienes una bujía y si aumentas bien alta la presión se va a formar otra combustión y se va a desfasar el ciclo porque vas a tener combustión por la bujía más combustión por la alta presión, desfasado, se va a descontrolar el ciclo. Así que por eso, como Diesel siempre trabaja a altos ratios de compresión, pues le gana a Otto, porque Otto no puede alcanzar altos ratios de compresión sin verse afectado. ¿Está bien? Así que ahí vemos eh, las limitaciones que tiene Otto y las ventajas que tiene Diesel. Como les mencionaba, la preignición limita la relación de compresión que se puede obtener en el motor Otto, porque hay un spark que genera la ignición. Si tú sigues aumentando la temperatura, puedes entonces crear las condiciones como el motor diésel para poder, ¿verdad?, generar una chispa espontánea, una combustión espontánea. Por consiguiente, el motor diésel opera superior a relaciones de compresión superiores y en consecuencia tiene eficiencias mayores, lo que les decía. El ciclo diésel a altos ratios de compresión arrasa con el de Otto porque es mucho más eficiente. Sin embargo, aclaro, a bajos ratios de compresión, Otto funciona mejor que Diesel porque si hay bajos ratios de compresión, lo más probable es que haya dificultad para que se genere una combustión espontánea. Vamos entonces ahora a mirar el ciclo diésel. El ciclo diésel de aire estándar, nuevamente, aire estándar, sabemos que no es cierto, sabemos que si se inyecta diésel, ¿verdad? Si se inyecta fuel, no es aire únicamente, es una mezcla de aire con fuel. Miremos cómo ocurren todas estas etapas. En el proceso de diésel, lo primero que ocurre, ¿verdad? Es que cuando el pistón sale hacia abajo, entonces hay una, y la válvula de entrada se abre, entra aire, ¿está bien? Entra aire. Era lo que veíamos aquí en el primero que vimos como una etapa de entrada y luego veíamos la final que era la de salida de los gases de emisión. Una vez entra el aire, ¿verdad? El émbolo se mueve hacia arriba, el pistón se mueve hacia arriba, creando una disminución de volumen y aumentando la presión, lo cual es típico de un proceso de compresión. Así que tenemos en este caso un proceso de compresión reversible adiabática, porque estamos idealizando el proceso. Una vez, ¿verdad? La compresión ocurre, entonces ahí se inyecta lentamente, casi que a nivel de, ¿verdad? Con un atomizador, lentamente el fuel y precisamente para que la combustión se lleve a cabo a presión constante. ¿Está bien? Se lleve a cabo a presión constante. Sin embargo, ¿verdad? El volumen, vemos que hay un aumento en el volumen. Luego, hay un aumento en el volumen, eh, ¿verdad? Vemos entonces que luego cuando la combustión ocurre, estamos en esta etapa donde inyectamos el fuel, ocurre la combustión, ¿verdad? Hay un aumento de volumen, el péndulo empieza a bajar y entonces tenemos expansión. Tenemos un proceso de expansión. En el proceso de expansión vemos que disminuye la presión, aumenta el volumen porque los gases de combustión tienen la potencia, ¿verdad?, suficiente para mover ese pistón hacia abajo y generar el trabajo que se requiere para mover las llantas en este caso, de maquinaria pesada o para realizar el trabajo que tenga que realizar el motor diésel. Y por último, tenemos una etapa en donde se abre la válvula, hay enfriamiento porque lo primero que escapa es calor, como lo vimos ahorita en el de Otto. Y entonces luego, cuando el pistón mueve nuevamente hacia arriba el émbolo, entonces los gases salen por el exhaust. ¿Está bien? Así que
ahí vemos, ¿verdad? Un ciclo diésel idealizado. Muchas de las etapas, ¿verdad? Son difíciles de imaginar porque son idealizadas, además de eso ocurren de una manera tan rápida que es imposible muchas veces separar una de la otra. Sin embargo, cuando lo idealizamos, cada una de las etapas empieza y termina en un punto exacto. En este caso, cuando vemos la eficiencia del ciclo de diésel, vemos que no solamente, ¿verdad? Depende de la relación, ¿verdad? De gamma, que es la relación entre los C sub P y C sub B, en este caso el fluido de trabajo, que estamos considerando lo que es aire, y además de eso depende del ratio de compresión, que nosotros sabemos el ratio de compresión es el inicial, en este caso B sub C sobre B sub D, sería R, pero ahora también es importante para el ciclo de diésel la relación de expansión, ¿está bien? En este caso, la relación de expansión es el volumen final sobre el volumen inicial. Si el volumen final es bien grande, ¿verdad? En comparación con el inicial que es más pequeño, pues la relación de expansión va a ser grande. Si ese volumen final no es tan grande en comparación con el inicial, entonces la relación de expansión se va a considerar pequeña. Así que para calcular la eficiencia de este tipo de motores hay que tener en cuenta ambas relaciones, tanto la relación de compresión como en el ciclo de Otto, pero también la relación de expansión. Por último, vamos entonces a presentar los motores con turbina de gases de una manera bien sencilla. En este caso, ¿verdad? Este tipo de motores dice turbina de gases. Eso quiere decir que estamos combinando perfectamente, ¿verdad? Los motores de combustión interna, los cuales no requieren transferencia de calor desde fuente externa. ¿Por qué? La combustión ocurre directamente allí dentro del pistón. Además de eso, sabemos que las turbinas exhiben mayores eficiencias que los motores de combustión interna. Entonces, ¿por qué no mezclar ambos para obtener lo mejor de los dos mundos, como quien dice, ¿verdad? Así que la turbina de gas es impulsada por gases a una, obviamente si esto es una turbina, ella trabaja con gases, ¿verdad? A altas presiones que mueven las aspas de la turbina para crear trabajo, para producir trabajo. Eh, Obviamente provienen de una cámara de combustión a elevadas presiones y temperaturas. O sea, obviamente vienen de un espacio donde se llevó a cabo una combustión. El aire que entra, es bien importante, el aire que entra a la cámara de combustión es comprimido, obviamente para aumentar la eficiencia, ¿verdad? Si la presión y la temperatura son más altas, pues la combustión se espera que sea mucho más eficiente. El compresor opera sobre la misma flecha que la turbina, así que veamos, miren lo que ocurre cuando combinamos las dos. Esta turbina obviamente genera un trabajo que mueve eje, que al mismo tiempo utiliza parte de ese trabajo generado para comprimir el aire que entra a la cámara de combustión. ¿Está bien? El compresor opera sobre la misma flecha que la turbina y parte del trabajo de la turbina sirve para impulsar el compresor, como se los dije. A mayor temperatura de gases de combustión, mayor será el trabajo. Por eso, ¿verdad? Si yo lo comprimo, aumento la presión y la temperatura, pues voy a obtener mayores eficiencias en la turbina y producir más trabajo. La temperatura está determinada por el material de la turbina. Obviamente, esa temperatura no puede ser la que yo quiera porque la turbina está hecha de un material que tiene esa limitación, resiste una máxima temperatura. En términos de aplicaciones, cuando se interesa maximizar el trabajo producido por la turbina para mover los generadores o las hélices de un avión, entonces se aplica el ciclo de Brayton. Así que en la aviación vemos muchas de las aplicaciones de los motores con turbinas de gases. Vamos a mirar ahora el ciclo de la turbina de gases. Obviamente, como lo vimos
ahorita de manera práctica, solo veíamos el compresor, ¿verdad? Unido por la misma flecha de trabajo con la turbina, así que parte del trabajo que genera la turbina se utiliza en el compresor para comprimir el aire, ¿verdad? Comprimir el aire, el fuel, que también entra entonces a la cámara a altas presiones y temperaturas, entonces produce una combustión mucho más eficiente. Esos gases de combustión generan movimiento de la turbina. Obviamente generan productos y para poder cerrar este ciclo, para poder cerrar el ciclo y poder considerar este diagrama como un ciclo, pues vamos a asumir aquí que hay un sumidero donde hay una acción, ¿verdad?, de calor y entonces el aire vuelve nuevamente a su ciclo. Si yo quiero hallar la eficiencia del ciclo de turbina de gas, que en este caso es conocido como el ciclo de Brayton, tengo que usar esta fórmula que depende de la presión en A, que es la presión al inicio de la compresión, la presión en B, perdón, que es la presión al final, y además de eso depende de la relación que se basa en el C sub P y el C sub, como lo explicamos al principio. Hay 4 etapas primordiales, ¿verdad?, de este ciclo, si lo queremos ver como el ciclo de Brayton. El primero es el proceso de AB, como les mencioné, es un proceso reversible y adiabático en el cual la presión se incrementa de PA a PB. Ahí vemos, ¿verdad?, que es un proceso de compresión. Luego de la etapa B a la etapa C, tenemos adición a presión constante de una cantidad de calor. Temperatura y volumen aumenta. Ahí tenemos esta etapa de combustión. Luego de CAD, bueno, es bien importante, ¿verdad? En este caso, en la etapa de combustión, nosotros vemos que la presión no varía. Y la presión no varía porque precisamente, ¿verdad? La entrada y la salida de esa cámara de combustión están abiertas. ¿Está bien? Así que no hay cambios, no hay cambios de presión como tal. También vemos que el trabajo es producido en la turbina como resultado de la expansión isentrópica del aire a la presión PD. Entonces luego vemos, pasa por la turbina, todos sabemos que es un proceso de expansión en donde se genera trabajo también. Obviamente, luego de la etapa D a la etapa A, los gases calientes de la turbina son emitidos a la atmósfera a presión constante y vemos entonces que hay un release de calor, ¿está bien? Para poder cerrar, tenemos el cool out, ¿está bien? Así que de esta manera, ¿verdad?, sencilla, hemos explicado, ¿verdad?, a grandes rasgos el ciclo de Otto, hemos explicado el de diésel y también el de los motores con turbina de gases. Así que le agradezco enormemente su atención y seguimos pendientes. Ahora vamos a resolver problemas relacionados con los ciclos, pero prefiero trabajar con los ciclos, ¿verdad?, de máquinas térmicas para hacer el análisis termodinámico. Así que nos vemos en la siguiente clase de práctica de ejercicios de máquinas de combustión, de máquinas de power plant, perdón, o plantas generadoras de energía. Muchas gracias por su atención. Les habló su profesor Omar Móvil. Hasta luego. Vamos entonces ahora a regresarnos. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el file para entonces todos ustedes. Nos vemos en la siguiente clase de práctica. Hasta luego.